no va a ser una disertación, tampoco una charla y tampoco una exposición. Va a ser solamente una lectura conjunto. Yo he preparado con ayuda de Víctor, he preparado PowerPoint. Como podemos proceder que los que quieran pueden leer un párrafo y si quieren tener un comentario o una pregunta después de cada párrafo podemos. Okay. Pero me gustaría que terminemos tabla hoy mismo. ¿Qué más puedo decir? Los que quieren leer, voy a preguntar, pueden levantar su mano si quieres, pero no. Entonces, ya, Víctor, podemos empezar, si no hay pregunta. Ahí va. Vamos a preguntar en primer lugar, porfa. La segunda sería para ver, Pelus, y si lo pueden leer bien. ¿Ven bien, amigos? Bueno, sí vemos muy bien. Voy a leer el primero párrafo y después vamos a tomar turno leyéndolo. Antes que empezamos, ¿hay algunos, especialmente los persas, conocen algo del trasfondo o origen de esta tabla? ¿Alguien sabe algo de eso? Ali o Manuel. Yo no tengo conocimiento de cómo se reveló ni cuánto se reveló, no tengo conocimiento del tema. Si alguien más lo puede tener, con mucho gusto. ¿Yo puedo intervenir, David? Sí. Sí, yo le pediría ayuda, por supuesto, que a Manuel. Manuel, por favor. Ante la pregunta que nos hizo David. No tengo sobre la historia ahora mismo, no me recuerdo. Si algo sé, va a ser sobre el contexto en el que está, pero su historia ya no me acuerdo, lo siento. Okay. En una página baja y se puede conseguir, alguien que tenga la facilidad. ¿Y Sabosh sabrá algo? ¿Sabosh nos puede escuchar? Sí, perfectamente. Ya. Ok, bueno, no importa. Esto era algo que yo quería saber. Entonces, vamos a entrar. Esta es la tabla más sagrada, enviada desde el Santo Reino, para quien ha fijado su rostro en el objeto de la adoración del mundo. Aquel quien descendió del cielo de la eternidad, investido con trascendente gloria. En el nombre del Señor, el Señor de gran gloria. Esta es una epístola que proviene de nuestra presencia, para aquel a quien los velos de los nombres no pudieran apartarle de Dios, creador del cielo y la tierra, para que sus ojos puedan regocijarse en los días de su Señor, el que ayuda en el peligro, quien subsiste por sí mismo. Ok, cualquier otra persona que tiene ganas, por favor, léelo. Y así procedemos. El micrófono. Anne, por favor. Sí. Di, oh seguidores del Hijo, os habéis apartado de mí debido a mi nombre. Por ello no habéis pensado en nuestros corazones. Día y noche habéis estado llamando a vuestro Señor, el Omnipotente,
Pero cuando él hubo descendido de su gran gloria desde el cielo de la eternidad, os habéis apartado de él y permaneciste sumergidos en las negligencias. Reflexionad sobre aquellos que rechazaron al Espíritu, Jesucristo, cuando vino a ellos con manifiesto dominio. Cuán numerosos los fariseos que en su nombre se han recluido en las sinagogas, lamentándose por su separación de él. Y aún así, cuando los portales de la reunión fueron abiertos de par en par y la luminaria divina brilló resplandeciente desde el manantial de la belleza. No creyeron en Dios, el exaltado, el poderoso. No lograron alcanzar su presencia a pesar de su advenimiento. Había sido prometido en el libro de Isaías, al igual que en los libros de los profetas y mensajeros. Ninguno de ellos volvió su rostro hacia el manantial de divina misericordia, a excepción de aquellos desprovistos de todo poder entre los hombres. Y aún así, hoy, todo hombre dotado de poder e investido de soberanía se enorgullece en su nombre. Por otra parte, acuérdate del que sentenció a muerte a Jesús. Era el más erudito de su época en su país. Mientras que aquel era solo un pescador, creyó en él. Tenlo en cuenta y sé de los que observan la advertencia. Gracias, Annie. Víctor, no tan rápido, vuelve, por favor. Ok. Por si acaso, cuando hay mayúscula, usualmente se refiere a las manifestaciones de Dios. Acá dice desde el manantial de la belleza. Creo que en este caso refiriendo a Jesucristo. Y más abajo, manantial de divina misericordia. También refiriendo a Jesucristo. Ok. Yo creo que María levantó la mano. Víctor, puedes ir al siguiente. ¿Qué Maricruz, Mari Carmen? ¿Quién fue, David? Sí, no sé, uno de ellos. Ellas. Bueno, ¿puedo, David, mientras hay silencio? Ok. Ya. Igualmente, reflexiona acerca de cuán numerosos son en este momento los monjes que se han recluido en sus iglesias, llamando al Espíritu Jesucristo, pero cuando éste apareció a través del poder de la verdad, no lograron acercarse a él y son contados entre los descarriados. Felices son quienes los han abandonado y han vuelto su rostro hacia él, aquel quien es el deseo de todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Gracias, Víctor. ¿Quién lee ahora? Siguiente. No sé quién. Yo misma, si la ley. Maricruz. Yo. ¿Ya? Leen el Evangelio y aún así rehúsan reconocer al Señor Todoglorioso. La potencia de su exaltado, su poderoso y bondadoso dominio. Nos, en verdad, hemos venido por amor a vosotros y hemos soportado los infortunios del mundo para nuestra salvación. ¿Ha sacrificado su vida para que seáis vivificados? Temed a Dios, oh seguidores del Espíritu, Jesucristo, y no sigáis los pasos de cada teólogo que se ha extraviado lejos. ¿Os imagináis que él ha buscado sus propios intereses
cuando en todo momento ha estado amenazado por las espadas de las vanidades del mundo, después que ha sido confinado en la más desolada de las ciudades? Sed justos en vuestro juicio y no sigáis las huellas de los injustos. Gracias, María Cruz. ¿Quién quiere seguir? Ok, María. Leen, abrid las puertas de vuestros corazones. Aquel quien es el Espíritu, Jesucristo, verdaderamente está ante ellas. Porque os mantenéis apartados de quien ha querido acercaros a un lugar resplandeciente. Di, nos, en verdad, os hemos abierto las puertas del reino. ¿Atrancaréis las puertas de vuestras casas ante mi rostro? Ello, en verdad, no es otra cosa que grave error. Él nuevamente ha descendido del cielo, tal como lo hizo la primera vez. Cuidado, no sea que discutáis lo que él proclama, tal como la gente anterior a vosotros disputara sus expresiones. Así os instruye el verdadero, si tan solo pudieseis percibirlo. Gracias, María. Well, antes que seguimos, hasta ahora, ¿hay comentario o pregunta? Yo lo que sí que, referente a la pregunta que hicisteis al principio, que esta tabla es por la tabla del Carmelo, ¿verdad? También. No. No, Es ay, otro. perdón, estoy confundida. Pues menos mal. Vale. Sí. ¿Otra pregunta o comentario? Al final, a todos los enviados de Dios les pasa un poco lo mismo, ¿no? A Jesucristo fue rechazado en su día, Muhammad fue rechazado en su día, y vamos, las historias que nos contaban cuando íbamos al colegio de Muhammad son atroces. El Bahá'u'lláh, quiero decir, todos han tenido rechazo de sus propios seguidores. A mí me da la impresión, yo hablo de mí, no, la historia de los demás no la conozco, de que por lo menos en mi caso yo no tuve oportunidad de estudiar la Biblia, de leer algún pasaje sí, pero mi historia con el cristianismo y con la Iglesia Católica es ir a misa los domingos y ya está. Entonces es difícil saber, o sea, es difícil, ¿no?, entender la Biblia si no la puedes estudiar. Bueno, es difícil, es imposible. No la puedes entender si no la estudias. Y yo creo que hay muchas personas también que quizás por eso, por desconocimiento, entienden entienden el mensaje de la Biblia tal y cual está escrito. No ven que hay un simbolismo en muchas ocasiones, ¿no? Las parábolas, cuando habla de Lázaro, no sé, muchas ahí, yo creo que lo toman al pie de la letra. Y hay mucho simbolismo en la Biblia. Entonces, bueno, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? El hecho de que en este caso Bahá'u'lláh no fuese aceptado por los cristianos, ya que la tabla va dirigida a los cristianos. Gracias, Mari Cruz. ¿Otro Oye, comentario? Sí, sigue nomás. Si os parece, como hemos empezado leyéndola, vamos a leerla entera y después de leerla entera, si hay que empezar a comentar, empezamos a comentar desde el primer párrafo. Entonces, Okay, está muy bien. Mejor leerla ahora mismo entera, como empezó así, terminamos así. Y después los comentarios, porque si comentamos un párrafo y no la anterior, no lo vamos a entender. Mejor vamos a leerla entera y después, si queremos, empezamos a comentar desde el principio. Esta tabla es un mensaje muy interesante, como cualquier tabla de Bahá'u'lláh, y merece un esfuerzo para entender lo que dice. Tienes razón. Ok. Víctor, sigue
sugerencia de Ali. ¿Puedo acotar una precisión solamente añadiendo lo que decía Maricruz, que efectivamente a través de los tiempos y la revelación progresiva fue una odisea para todas las manifestaciones, esta transformación de crisis y victoria que tuvieron que atravesar todas estas manifestaciones. No fue tan fácil. Primero fueron tiempos de crisis, en donde ellos tenían que confirmar de que efectivamente, porque se les ponía en duda, siempre se les puso en duda, todas las manifestaciones a través de los tiempos. Por lo tanto, era evidente que tenían que pasar por todas esas, demostrarle a la humanidad de que ellos eran los enviados y que la palabra sagrada que ellos nos traían era efectivamente de Dios, y a través de todas esas crisis se logró llegar finalmente a la victoria, que es al final que la humanidad creyera en ellos. Eso. Sí, mira, para enlazar lo que dice Marcela As, es cierto todo lo que han dicho. Nadie lo puede, digamos, dudar de lo que, porque así está escrito en la historia, escrita por el hombre y dentro de los libros sagrados. Pero si nosotros los miramos hoy día, lo mismo que hemos comentado, ¿no estamos pasando por la misma situación? Si todos reconociéramos que realmente su mensajero, el Caín regresó, el Mesías regresó, el retorno de Cristo regresó, como los dicen muy bien los textos Bahá'í, que Él es el Espíritu que hoy día regresó, pero si nadie lo reconoce, somos algo de 7.500 millones de seres humanos en este planeta. ¿Cuántos Bahá'í hay en el mundo? Lo que tengo entendido que somos como 7 o 8 millones. Entonces, el porcentaje que ha reconocido el mensaje de Dios hoy día es tan pequeño que somos unos verdaderos, voy a colocar unos verdaderos Pedro, o unos verdaderos, digamos, de los antiguos eruditos, digamos. No eruditos, sino que somos unos verdaderos Pedro que somos elegidos para llevar el mensaje. Ok, muchas gracias, Carlos. Yo creo que Ali tiene razón. Vamos a leerlo, pero yo tengo un comentario también. Cuando Marcela estaba hablando de victoria, tantas veces en la fe Bahá'í, en los escritos, hablan de victoria, victoria, victoria. Y realmente no entendía esta. Pero recién yo leí en escrito en un libro que se llama Japón se llamará, o sea, va a ser encendido. Yo soy uno de los japoneses encendidos ahora. Pero todo modo, esta Baha'u'lláh dijo que la verdadera victoria es ganar a los corazones de los hombres a la causa de Dios. Esa es la verdadera victoria, de ganar a los corazones de los hombres y mujeres a la causa de Dios. Ok, Víctor, podemos seguir adelante como Ali dijo hasta el final. Propongo una forma de hacerlo en orden y leyendo lámina por lámina. Pues los amigos que apenas se termine una, por favor, esperar unos segundos y poder abrir su micrófono para que todos podamos leer. ¿Les parece? Y vayamos más o menos coordinados. Sí, está muy bien. Ya. Yo, dedito para arriba, Francisco, usted va a ser el primero, amigo mío. Ya. Segundo sería, no sé quién vendría después. Cuando termine Francisco, por favor,
El Permiso, siguiente abre el mi micrófono dedito y lo ¿está lee. arriba o está abajo? ¿Eh? El dedito mío, ¿está arriba o abajo? Geraldo, lo que pasa es que en vivo Francisco me hizo así, Dedito para un arriba. dedito para Ah, arriba. ok. ¿Ya? No es, ¿cómo se llama? Rechazo. Virtual. Electrónico, ¿verdad? Sí. Ya. Por favor, entonces, querido Francisco, por favor, lee la lámina. Ok. El río Jordán se une al más grande océano y el Hijo, Jesucristo, en el santo valle exclama: aquí estoy, oh Señor mi Dios. Mientras el Sinaí circunda al derredor de la casa y la zarza ardiente llama en alta voz: aquel quien es el deseado ha venido en su trascendente majestad. Di, he aquí, el Padre ha venido y todo lo que se os ha prometido en el reino se ha cumplido. Esta es la palabra que el Hijo, Jesucristo, ocultó cuando dijo a los que los rodeaban: no lo podéis soportar ahora. Y cuando se cumplió el tiempo anunciado y la hora hubo sonado, brilló la palabra sobre el horizonte de la voluntad de Dios. Cuidado, oh seguidores del Hijo, Jesucristo, no sea que la arrojéis tras de vosotros. Asíos firmemente a ella, es mejor para vosotros que todo lo que poseéis. Verdaderamente, Él está cerca de aquellos que hacen el bien. La hora que hemos ocultado al conocimiento de los pueblos de la tierra y al de los ángeles favorecidos ha acaecido. Di, verdaderamente, Él me ha testificado y yo le testifico. En verdad, Él, Jesucristo, no ha propuesto a otro más que a mí. De ello es testigo toda alma comprensiva y justa. Ya, evita, por favor. Aunque acosado por incontables aflicciones, emplazamos al pueblo a volverse a Dios, el Señor de los nombres. Di, esforzaos para lograr aquello que os ha sido prometido en los libros de Dios, y no transitéis por la senda del ignorante. Mi cuerpo ha soportado encarcelamiento para que podáis libraros de la esclavitud del ego. Fijad entonces vuestros rostros en su semblante, y no sigáis las huellas de cada hostil opresor. Verdaderamente, Él ha consentido ser amargamente degradado para que vosotros pudieseis alcanzar la gloria, y aún así os estáis divirtiendo en el valle de la negligencia. Él en verdad vive en la más desolada de las moradas por amor a vosotros, mientras vosotros moráis en vuestros palacios. Geraldo, ¿podrías? Que si podría leer o qué. Sí, por favor. Ah, ok. ¿Dónde ya se quedó? Donde dice di, ¿qué empiezo? Di, Sí, sí, correcto. Di, no oís la voz del pregonero llamando en alta voz en el desierto del Bayán, trayendo las buenas nuevas del advenimiento de vuestro Señor, el todo misericordioso. Mirad, Él ha venido a la sombra protectora del testimonio, y vestido con pruebas y evidencias concluyentes, y aquellos que verdaderamente creen en Él consideran su presencia como la encarnación del reino de Dios. Bendito es el hombre que se ha vuelto hacia Él
Desgraciados aquellos que le niegan o dudan de él. Okay. Anunciarles a los sacerdotes: he aquí, aquel quien es el soberano ha llegado. Salid detrás el velo en nombre del Señor, quien hace bajar la cerviz a todos los hombres. Proclamad entonces a toda la humanidad las nuevas de esta poderosa, de esta gloriosa revelación. Verdaderamente, aquel quien es el Espíritu de verdad ha venido para guiaros a toda verdad. Él no habla impulsado por su propio ser, sino por orden de aquel quien es el omnisciente, el sapientísimo. Gracias, Geraldo. Sí. Otro amigo, por favor, o amiga. Maricruz. Di, Él es quien ha glorificado al Hijo, Jesucristo, y ha exaltado su causa. Abandonado, pueblos de la tierra, aquello que tenéis, y asíos firmemente a lo que os ha ordenado el Todopoderoso, quien es el portador de la confianza de Dios. Depurad vuestros oídos y volved vuestros corazones hacia Él, para que podáis oír la más maravillosa llamada que ha surgido del Sinaí, la habitación de vuestro Señor, el más glorioso. En verdad, os acercará al lugar donde percibiréis el esplendor de la luz de su semblante que resplandece sobre este luminoso horizonte. Ali, por favor. Oh concurso de sacerdotes, abandonad las campanas y luego salid de vuestras iglesias. Os incumbe en este día proclamar en alta voz el más grande nombre entre las naciones. ¿Preferís guardar silencio en tanto toda piedra y todo árbol proclama: el Señor ha venido en su gran gloria? Bienaventurado el hombre que se ha apresurado hacia él. Verdaderamente, él es el contado entre aquellos cuyos nombres serán registrados eternamente y quienes serán mencionados en el concurso de lo alto. Así ha sido decretado por el Espíritu en esta maravillosa tabla. Aquel quien emplaza a los hombres en mi nombre es verdaderamente mío, y habrá de mostrar lo que está más allá del poder de todos los que están en la tierra. Seguid la senda del Señor y no los pasos de aquellos que están sumidos en la negligencia. Bienaventurado sea el adormecido, quien, animado por la brisa de Dios, se levantó entre los muertos, dirigiéndose sus pasos hacia el sendero del Señor. Ciertamente, tal hombre es considerado a la vista de Dios, el verdadero, como una joya entre los hombres, y es contado entre los dichosos. Pepe, te damos la bienvenida. ¿Podrías leer la lámina? Sí, claro. Di, la luz de su revelación ha despuntado en el oriente. Los signos de su dominio han aparecido en el occidente. Ponderad esto en vuestros corazones, oh pueblo.
No seáis de los que han errado penosamente cuando mi recuerdo vino hasta ellos por mandato del Omnipotente, el todo alabado. Que la brisa de Dios os despierte. En verdad, ella ha soplado sobre el mundo. Bienaventurado aquel que ha descubierto su fragancia y ha sido encontrado entre los bien seguros. Creo que Marcela tenía su mano levantada. Ajá. Sí, Sigue nomás, Marcela. Gracias. Oh concurso de obispos, soy las estrellas del cielo de mi conocimiento. Mi misericordia no desea que os precipitéis a tierra. Sin embargo, mi justicia declara, esto es lo que el Hijo Jesucristo ha decretado. Y todo cuanto ha procedido de su irreprochable, su veraz y confiable boca, no podrá ser alterado jamás. Las campanas ciertamente repican en mi nombre y se lamentan por mí, pero mi espíritu se regocija con manifiesta alegría. El cuerpo del amado anhela la cruz, su cabeza ansía la lanza, en el sendero del todo misericordioso. La superioridad del opresor no puede de modo alguno disuadirlo de su propósito. Hemos emplazado a todas las cosas creadas a alcanzar la presencia de su Señor, el Rey de todos los nombres. Bendito es el hombre que ha fijado su rostro en Dios, el Señor del día del juicio final. Qué lindo. Me he perdido el mouse. Mireia, ¿estás ahí? Parece que no. Alvarito, ¿puedes leer? No está. Bueno. Aquí, ¿Lo leo ¿sí? yo? Ya, por favor. Ya. O concurso de monjes. Si optáis por seguirme, os haré herederos de mi reino. Y si transgredís contra mí, soportaré pacientemente mi sufrimiento. Y yo, en verdad, soy el que siempre perdona, el misericordioso. O tierra de Siria, ¿qué ha sido de tu rectitud? Tú eres ciertamente ennoblecida por las pisadas de tu Señor. ¿Has percibido la fragancia de la reunión celestial? ¿O eres contada entre los negligentes? Puedo. Por favor, Pedro. Víctor, ¿puedo? Sí, Pedro. Adelante. Adelante, Pedrito. Belén se ha puesto movimiento con la brisa de Dios. Escuchamos su voz que dice, oh generosísimo Señor, ¿dónde se ha establecido tu gran gloria? Los fragantes aromas de tu presencia me han vivificado luego de haber desvanecido por la separación de ti. Alabado seas por cuanto has quitado los velos y has venido con poder en evidente gloria. La llamamos desde tras el tabernáculo de majestad y grandeza, diciendo, oh Belén, esta luz ha aparecido en el oriente y ha viajado hacia el occidente, hasta que llegó a ti en el atardecer de la vida
Dime pues, ¿reconoces los hijos al Padre y le aceptan o le niegan, así como el pueblo de otro tiempo le negó? Jesucristo. Entonces ella exclamó diciendo, tú eres en verdad el omnisciente, el bien informado. Verdaderamente contemplamos a todas las cosas creadas, inclinadas a ser nuestros testigos. Algunos nos conocen y son testigos, mientras que la mayoría son testigos, pero no nos conocen. Mireia. Gracias. El monte Sinaí está agitado con la alegría de contemplar nuestro semblante. Ha elevado su dominante voz en la glorificación de su Señor, diciendo, oh Señor, siento la fragancia de tu vestidura. Me parece que estás cerca, investidos con los signos de Dios. Tú has ennoblecido a estas regiones con tus pisadas. Grande es la bienaventuranza de tu pueblo. Si solo pudieran conocerte e inhalar tus suaves aromas, y desdichados son los que están profundamente dormidos. Manuel, por favor. Dichoso eres tú por haber vuelto tu rostro hacia adelante, por cuanto has rasgado los velos, destrozado los ídolos y reconocido a tu eterno Señor. El pueblo del Corán se ha levantado en contra nuestra sin una prueba clara o evidencia, atormentándonos en todo momento con una nueva tortura. Ociosamente se imaginan que las tribulaciones pueden frustrar nuestro propósito. Vano es en verdad lo que han imaginado. Verdaderamente, tu Señor es quien ordena todo cuanto le place. Ahora sí, Alvarito. Nunca he pasado junto a un árbol sin que mi corazón se dirigiese a él, diciendo, oh, si fueses cortado en mi nombre y mi cuerpo fuese crucificado sobre ti. Hemos revelado este pasaje en la epístola al Chan para que sirviese como una advertencia a los seguidores de las religiones. Verdaderamente tu Señor es el omnisciente, el omnisabiente. ¿Sigo? Ya, por favor. No te apenen las cosas que han perpetrado. Ciertamente son como muertos y no viven. Déjalos a los muertos. Luego, vuelve tu rostro hacia él, quien es el dador de vida del mundo. Cuidado, no sea que los dichos de los negligentes te entristezcan. Sé firme en la causa y enseña a la gente con su base sabiduría. Así te lo ordena el soberano de la tierra y el cielo. Él es, en verdad, el Todopoderoso, el más generoso. Dentro de poco, Dios exaltará tu recuerdo y escribirá con la pluma de gloria aquello que expresaste por su amor. Él es, en verdad, el protector de los que hacen el bien. Concédele mi recuerdo a uno llamado Murad y dile, bendito eres tú, oh Murad, por cuanto has desechado tu propio deseo y has seguido a quien es el deseo de toda la humanidad. Di, bendito sea el adormecido que es despertado por mi brisa. Bendito el desfallecido que es reanimado con mis vivificadores hálitos. Bendito el ojo que se solaza en la contemplación de mi belleza. Bendito el caminante
que dirige sus pasos hacia el tabernáculo de mi gloria y majestad. Bendito el angustiado, que busca refugio bajo la sombra de mi dosel. Bendito el sediento, que se precipita a las fluyentes aguas de mi amorosa bondad. Bendita el alma insaciable, que ha desechado sus deseos egoístas por amor a mí, y ha tomado su lugar en la mesa del banquete que he enviado para mis elegidos desde el cielo de la misericordia divina. Continúo, ya. Bendito el humillado que se aferra al cordón de mi gloria, y el necesitado que entra bajo la sombra del tabernáculo de mi riqueza. Bendito el ignorante que busca la fuente de mi conocimiento, y el negligente que se adhiere al cordón de mi recuerdo. Bendita el alma que ha surgido a la vida por medio de mi hálito vivificador y ha ganado su admisión en mi reino celestial. Cuando el hombre a quien los suaves aromas de la reunión conmigo le han agitado y le han hecho acercarse a la aurora de mi revelación, bendito el oído que ha escuchado y la lengua que ha sido testigo y el ojo que ha visto y reconoce al Señor y su gran gloria y su majestad investido con grandeza y dominio. Yo puedo leerlo. Ya. Benditos quienes han alcanzado su presencia. Bendito el hombre que ha buscado la iluminación del sol de mi palabra. Bendito aquel que ha adornado su cabeza con la diadema de mi amor. Bendito quien ha oído mi dolor y se ha levantado entre mi pueblo para ayudarme. Bendito aquel que ha dado su vida en mi sendero y soportado múltiples padecimientos por amor a mí, mi nombre. Bendito el hombre que seguro de mi palabra se ha levantado de entre los muertos para celebrar mi alabanza. Bendito aquel que se ha extasiado con mis maravillosas melodías y ha rasgado los velos mediante la potencia de mi poder. Bendito aquel que se ha mantenido fiel a mi alianza y a quien las cosas de este mundo no le han impedido alcanzar mi corte de santidad. Bendito el hombre que se haya desprendido de todo salvo de mí, que se haya remontado en la atmósfera de mi amor, ganado la admisión en mi reino, contemplando mis dominios de gloria, que haya bebido a grandes tragos de las aguas vivientes de mi generosidad y su porción del río celestial de mi amorosa providencia, enterado de mi causa, comprendido aquello que he ocultado dentro del tesoro de mis palabras y brillado desde el horizonte del conocimiento divino, ocupado en mi alabanza y glorificación. Él verdaderamente es uno de los míos. Desciendan sobre él mi misericordia, mi amorosa bondad, mi munificencia, mi gloria. Eso es lo último. Ya. Amigos, eso es lo que el trabajo que nos ha presentado nuestro amigo David. Entonces ahora vienen comentarios, no sé, aportaciones, preguntas. Y realmente yo creo que nuestro amigo David ya se está ganando un aplauso, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? ¿Qué les parece? ¿No es cierto? Felicitaciones. Es una tremenda Por favor, este
Este mano es para ustedes. Lo compartimos, ¿no? No he hecho nada. Extraordinario. Pero es importante que usted tomó la iniciativa de compartir con nosotros y a reunir a nosotros para que todos opinemos. Es bastante logro. Exactamente, ¿No es cierto? es una maravillosa No es tabla. Yo tengo La una verdad, pregunta. sí, la verdad que gracias David por hacernos pensar y volver a leer esta maravillosa tabla y reflexionar sobre ella. Es que la tabla es sobre todo el final, el principio, el final dice todo. Si reflexionamos sobre cada palabra individualmente, aprovechamos esta ocasión que David nos ha brindado y reflexionamos sobre cada frase, cada texto, durante el mes de ayuno, entendemos nuestra misión y lo que quiere hablar de nosotros, entiende lo que es la situación de la gente en este momento. Oye, muchísimas gracias, David. Gracias a Bahá'u'lláh. Él hace todo. Seguro. Tengo una pregunta. ¿Quién es Murad? ¿Alguien sabe? ¿Que lo nombra en la tabla? Dice, lo puedo leer la parte. Ya. Dice, concédele mi recuerdo a uno llamado Murad y dile, bendito eres tú, oh Murad, por cuanto has desechado tu propio deseo y has seguido a quien es el deseo de toda la humanidad. Cierre de comillas. Veo que Alvarito va a tener la respuesta porque ya tiene un libro. Me está buscando. Alvarito. Estoy buscando si encuentro alguna referencia a esa persona, pero estoy buscando, no sabría decir ahora. Espera un poco. Ya, vale. En un comentario dice de que esta tabla, también conocida como tabla sagrada, tabla santísima, fue dirigida a un oyente de origen cristiano. Y aquí Bahá'u'lláh proclama, dice, el mensaje a los cristianos de todo el mundo y en términos claros que declara su posición en el reino del Padre que Jesucristo había prometido, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado. Debe ser esa persona. Muchas gracias. Esta era mi pregunta que hice al comienzo de la lectura. Gracias por esa información, José María. Okay. Lo voy a dejar de tarea, amigos, porque tenía la misma información que compartieron recién. Así que vamos a buscarlo y lo compartimos. Bien. Sigamos, amigos. La última parte es realmente bella, impresionante. Antes que sigan, ¿van a seguir leyendo? Pregunto. Hello. Ok. Porque están diciendo que van a seguir leyendo, ¿verdad? No, ya terminamos la tabla, ahora estamos en la parte de comentarios y preguntas. Ah, sí. ¿Puedo comentar? Claro que sí. Por supuesto. Gracias. Quería decir que no nos engañemos a nosotros mismos. Cada uno de los mensajeros y profetas de Dios no son literalmente el regreso del otro, sino en el sentido solamente son el regreso en el sentido de la unidad del mensaje. Donde terminó uno, retoma el otro y sigue escribiendo sobre la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios no. Sigue escribiendo la palabra de Dios. O sea, lo que Dios dicta. Y Bahá'u'lláh es bien claro cuando nos dice eso, en Kitab Yam, libro de certeza, cuando él nos dice que dentro de ese sentido de unidad hay que tomarlos a ellos como si fuera una sola persona
y como si fuera el mismo ave que se sienta en el mismo trono de la aprobación de este mensaje. Me estoy explicando bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, Hello. sí, Sí, sí. Y quería también decir que una de las cosas que ha hecho muy dañina para que la gente no acepte la próxima manifestación de Dios, además de los prejuicios de las personas, ¿verdad? Que en Gálatas se llama las obras de la carne, ¿verdad? Prejuicio, contienda, chisme, sectarismo, todas esas cosas negativas que las personas presentan, que el Buda le llamaba de otra forma. También lo que nos ha hecho mucho daño es el no entender que cada mensajero continúa el relevo de este mensaje divino. Cuando podemos entender que cada uno de ellos son portavoces del mismo mensaje que continúe en un nuevo templo santificado, entonces la humanidad, como dice Abdu'l-Bahá, va a llegar a su máximo potencial. ¿Me expliqué bien? sí, muy bien. Okay. Un último detalle rápido. También lo otro que quería decir es que se ha dicho también, pues ya sea por las razones que sea, cuando llega la nueva manifestación, la frustración de no poder entender lo que el mensajero está diciendo, porque es una nueva persona que está diciendo la misma verdad. Pues Dios no cambia. Su palabra es Sanatana Dharma, es eterna, como dice en sánscrito, en los Vedas. Pues obviamente la gente va a estar confundida y los líderes, lejos de muchos de ellos tener la humildad suficiente de decir, bueno, nosotros no tenemos todas las contestaciones, dinos tus dichos de vida, como le dijeron al Mesías. Y como el sacerdocio de Ismael tuvo que hacer 10 años de paz con los musulmanes, con Mohammed, y ahí Mohammed tuvo que explicarle al sacerdocio de Ismael aquellas cosas que tienen que ver con el relevo de las manifestaciones y la continuidad del mensaje de Dios para que el pueblo pudiera aceptar la bendita verdad, porque el problema es que hay líderes que en vez de ayudar el progreso de la humanidad, lo que hace es que entorpece el progreso simplemente por tener más exaltación de sí mismo que la que tiene que tener, como dice Abdu'l-Bahá, y debido a eso empiezan a crear en el pueblo mucho tumulto en vez de dirigir su atención o quiblar, ¿verdad?, en la manifestación siguiente. ¿Me expliqué bien, verdad? Hello. Ok, Sí, sí, ok, es que lo que perfecto. pasa es que tenía el micrófono apagado. Perdona. Geraldo, no, si no hay No, problema. está bien. Alvarito. Se pudo escuchar, ¿verdad? ¿Los demás escucharon? Perfecto, Perfecto. escuchamos. No te preocupes. Okay, muchas gracias. Sí, hermano. Quería compartir algunas consideraciones nomás, si es posible, para que lo pensemos un poquito. Primero que esta tabla habla de la resurrección, y esa resurrección es un concepto que vas a hablar clara en el ICANN, en el libro La Certeza. Y dice que la resurrección se refiere al retorno de la cualidad, no es de la entidad misma, físicamente hablando. Y pone el ejemplo de la rosa. Entonces, la rosa de hoy va a ser distinta de la de ayer y la de mañana, pero la cualidad esencial de la entidad es la misma. Entonces lo que retorna son las cualidades. Y que también quería compartir que Abdu'l-Bahá dice que la religión tiene dos aspectos. Un aspecto esencial que no cambia, que tiene que ver con las enseñanzas espirituales, morales, etc. Y un aspecto social. Ese es el que va cambiando. Entonces, el seguidor de digamos, la persona que vive en el tiempo de la manifestación venidera, la mayoría se queda en las enseñanzas pasadas. Entonces sigue la lámpara y no sigue la luz. Lo que hay que hacer es seguir la luz. Si se sigue la luz, se va a encontrar inmediatamente la verdad que hay en el mensajero vigente, digamos. Que en este caso para nosotros es Baha'u'lláh. Eso.
David, ¿puedo? Sí, sí, por Carlitos, sí, supuesto. adelante. Mira, yo creo que me da la idea de lo que leemos, de lo que leímos en estas 8 páginas de esta carta hacia los cristianos y también hacia los amigos musulmanes, porque hace referencia hacia los amigos musulmanes, entender el mensaje que hay en esta tabla. Analizar lo que dice, los párrafos, lo que están en esta tabla. La última parte que se leyó es maravillosa. Yo creo que a todos los tocó por lo que dice, por lo que expresa. Y me hizo recordar las bienaventuranzas de Cristo. Esa misma manera, ahora cuando dice, en uno de los párrafos que leímos, dice reflexionar sobre aquellos que rechazaron el Espíritu. Pensemos a qué se está refiriendo él. Dice, reflexiona sobre aquellos que rechazaron el Espíritu. ¿Qué Espíritu? Es lo que dijo el amigo, creo que era de Costa Rica o de Colombia, o de México, el último que intervino, no alcancé a sonar su nombre. Lo que dijo él es una verdad. En los escritos Bahá'í dice, yo en su tiempo fui la zarza, en otro tiempo fui la llama, en otro tiempo fui la paloma, en otro tiempo fui el ángel Gabriel. Baha'u'lláh dice, yo conversé con la doncella. Se está refiriendo al mismo hecho, al mismo Espíritu Santo o el Paracleto, como queramos decir, que es con distintas figuras. Moisés vio la zarza, Zoroastro vio la llama, Cristo la paloma, Mohamed el ángel Gabriel, Baha'u'lláh la doncella. Distintos nombres, pero el mismo concepto, la misma fuerza, la misma energía, la misma esencia. Entonces le dice, reflexiona sobre aquellos que rechazaron ese espíritu. En toda época, cada una de las naciones fue rechazado ese espíritu. Dice, cuando vino a ellos con manifiesto dominio, cuán numerosos los fariseos, que en su nombre han incluido, sus nombres han recluido la sinagoga, lamentándose por su separación de él. Y así en ese texto habla de todos, cada uno de ellos, cómo los nombra como luminaria, divina, resplandeciente, un manantial de belleza. Y los nombra, su advenimiento han sido prometidos por el libro de Isaías, se está refiriendo al cristianismo, que Isaías se refirió a Jesús, al igual que los libros de los profetas y los mensajeros. Entonces, aquí lo está diciendo, reflexionen sobre los temas de las cartas para poder entender lo que acabamos de leer. Si tenemos claro, hacemos una reflexión de lo que acabamos de leer, vamos a tener clarito o de lo que está diciendo Baha'u'lláh en esta carta, en este mensaje. ¿Para quién? Para el mundo cristiano, en todas sus denominaciones, y también para el mundo musulmán, porque también hace mención del mundo musulmán al final de las cartas. Yo creo que ir reflexionando texto por texto o de cada uno de los que se dio para poder ir entendiendo cuál es el mensaje, cuál es su eje, hacia dónde apunta, qué nos quiere decir Baha'u'lláh con esta carta.
Gracias, Carlitos. Alvarito, ¿habías levantado la mano? Sí, después la bajé, pero ya que me convoca, voy a comentar que cuando se refiere al Espíritu en esa tabla se está refiriendo a Jesucristo específicamente. Esa es la interpretación que hizo Shoghi Effendi. Cuando se refiere al Espíritu en esta tabla, se está refiriendo a Cristo mismo. Porque le está hablando, en ese pasaje le habla a los cristianos, a la cristiandad completa. Eso. Amigos, los micrófonos están abiertos. Si alguien desea hacer un comentario, una pregunta. Perdóname que no pongo la mano porque no me sale. No levanto la mano. Sí. Soy muy torpe en el tema de manejar ordenadores. No, torpe para nada, son nuevas tecnologías nada más. Todos estamos aprendiendo. En primer lugar, creo que Manuel puede aportarnos mucho, y perdóname Manuel, puede aportarnos mucho sobre este tema. Perdóname, te entendía. Bueno, aquí en la tabla, la tabla está dirigida, es la tabla a los cristianos. Y se ha mencionado mucho lo que es el espíritu, como ha mencionado Vladimir, creo. El espíritu, y sobre todo está dirigiéndose a dos personas. A los sacerdotes que dejan de estar encerrados en la iglesia y que vayan a reconocer a lo que ha prometido Jesucristo. Jesucristo, lo sabemos muy bien, que ha dicho en sus enseñanzas, en lo que dice, voy y vendré en nombre del Padre. Y aquí dice, el Padre ha venido. Aquí la misma tabla lo dice, el Padre ha venido. Entonces, ¿por qué estás encerrados en las iglesias proclamando y haciendo? Tenéis que salir ya a reconocer al Padre. Y también en el principio nos dice que tenemos que dejar de seguir los nombres. Tenemos que guiarnos por las enseñanzas del Padre, buscar la iluminación, el sol y la luz del Padre, y seguir al Padre, y dejar de escuchar a las personas, ni a los sacerdotes, dejar de confesar, de ir a perder tiempo ya. Y tenemos ya lo que ha prometido Jesucristo, que va a venir, ha venido. Ahora, el que cree en Jesucristo tiene que seguir al Padre, seguir a lo que ha prometido Jesucristo. Esto es lo que amamos, entendemos. De verdad, esta tabla es muy bonita, muy hermosa, que tenemos que reflexionarla párrafo por párrafo. Así salimos con conclusiones, como también lo mismo la tabla de Ahmad, como la tabla del fuego, como cualquier tabla. Son mensajes muy buenos. Además, el guardián, como ha mencionado, creo que es Vladimir, ¿no? Que ha mencionado que el guardián le ha dado una potencia especial. Esta tabla tiene un mensaje muy claro al mundo cristiano, al que ha creído, al que han seguido el mensaje de Cristo. En un tiempo, creo que Maricruz, no sé si está aquí todavía o se ha ido, sí, sigue aquí, que pregunto yo, no ha sido una católica, una cristiana muy practicante. Voy de vez en cuando el domingo a la iglesia y... Discúlpame, muy conocedora. Bueno, muy conocedora de la cristiandad, del tema cristiano, y me voy de vez en cuando los domingos a la iglesia, hago mi mesa, mis cosas. Bien, pero te digo lo siguiente. La mayoría de los musulmanes, de los cristianos, de los judíos, dicen que son musulmanes o judíos o cristianos, pero conocen de su libro nada. Conocen de su libro nada. Para conocer, el guardián mismo nos dice, cuando aceptamos este mensaje, conocemos al Padre, conocemos a Bahá'u'lláh, entonces tenemos que conocer, intentar a conocer los mensajes anteriores. Pero cuando conocemos esto, no antes, el mensaje ahora mismo que tenemos que proclamar, que tenemos que entender, es el mensaje de Bahá'u'lláh. A través del mensaje, del conocimiento que Bahá'u'lláh nos otorga, podemos entender
lo que está encerrado, lo que está oculto en los libros sagrados también del pasado. Pero sin el poder o la herramienta del conocimiento de Bahá'í, poco podemos hacer con los libros sagrados también. Lo que digo, nosotros de verdad, y yo lo digo por experiencia personal, yo conozco, nací musulmán, pero de verdad empecé a conocer algo del Corán después de aceptar a Bahá'u'lláh. Después de aceptar a Bahá'u'lláh empecé a conocer el Corán. Y creo también, bueno, no sigo hablando porque alguien se va a enfadar conmigo. Hay personas de verdad que damos gracias a Bahá'u'lláh por revelarnos sus tablas, y de verdad en este mes de ayuno tenemos que marcar como objetivo leer y releer y reflexionar, aunque sea un capítulo al día, no es que tampoco leerla entera, una página, un capítulo, y luego otro. De verdad, si la entendemos, nos da la fuerza para hablar con el mundo de la cristiandad, sean personas normales o sean sacerdotes, da lo mismo, porque nos da las herramientas, el conocimiento para que podamos hablar y dar el mensaje de Bahá'u'lláh. Con esto ya, y disculpáis que me he enrollado un poquillo. No, realmente, Ali, aprecio mucho tus comentarios, muy sabios. Gracias. Mari Carmen, querida, habías levantado tu manito y después Maricruz. Aprovecho la pausa para dar la bienvenida a Miguel Ángel. Ah, Miguel Ángel, sí. No, ahora sí, Maricar. Sí. Bueno, a mí me gustaría saber cuando dice, di, bendito sea el adormecido, que es despertado por mi brisa. Bendito el desfallecido, que es reanimado con mis revivificadores alitos. ¿A quién se refiere? ¿A Jesucristo o...? Porque yo entiendo ahí que es Bahá'u'lláh el que... Voy a buscar la tabla, espérate un poquitito. Sí. Bendito el ojo que se solaza Al en la final de la tabla, contemplación. ¿cierto? Está casi, ya, bueno, casi al final, ¿no? El párrafo largo del final. Cuando el último di, creo que es. Ya, eso lo compartimos. Bendito el ojo que se solaza en la contemplación. Jesucristo, cuanto a Jesucristo, las personas que no la han aceptado, la han declarado, la han condenado como muertos. Ha dicho que son muertos, desfallecidos, muertos. Como ha dicho, deja que los muertos entierran a los muertos. Bahá'u'lláh dice que la gente está dormida. En la tabla misma lo dice. La gente está dormida. Entonces, las brisas es justamente la enseñanza, el mensaje de Bahá'u'lláh. Bendito es aquel que la palabra de Dios la ha despertado. Estaba dormido o desfallecido o muerto, y la palabra de Dios lo ha levantado, lo ha despertado y ha seguido el camino de Dios. Esto yo creo que a eso se refiere. Esta es mi opinión, pero cualquier opinión también es muy bonita. Yo pienso que también que ahí se habla Bahá'u'lláh. Hay 4 manos, veo ahí, y que tienen que hablar, y disculpad si me... Así es, Maricruz, después Alvarito y Carlitos. A ver, efectivamente la tabla está escrita por Bahá'u'lláh y está dirigida a los cristianos. Por lo tanto, todo el texto de la tabla, el autor es Bahá'u'lláh. El último párrafo también, María Carmen. Entonces, como ha dicho, el autor es él, pero en algunas partes se refiere a Jesucristo, pero yo creo que ahí concretamente se refiere a él mismo. Es que en el último párrafo, como bien ha dicho Ali, se refiere a todas las personas que están muertas espiritualmente, quiero decir, que no
que no han reconocido a la siguiente manifestación, ¿no? Que en este caso es Bahá'u'lláh. Entonces están adormecidos espiritualmente hablando. Y es que ahora no tengo el texto, pero cuando se refiere luego a los que van revivificándose, ¿no? Todo el bendito se refiere a estas personas. Yo quería decir antes que para mí ha sido, la verdad, una gran tranquilidad el conocer el tema de la revelación progresiva, porque por fin he podido colocar, entre comillas, un poco en su lugar, digamos, a las manifestaciones divinas y saber que eran manifestaciones divinas y conocer siquiera mínimamente un poquito de su mensaje. Cuando la alianza me da mucha tranquilidad porque sé que hay algún micrófono abierto por ahí, que hay ruidillo, no sé. Que de alguna manera que no estamos solos, que constantemente tenemos la compañía, tenemos las enseñanzas y tenemos todo lo que necesitamos de parte de Dios, ¿no? No nos deja. Nosotros igual no lo vemos, pero no nos deja, está ahí. Gracias. Pues, Carlito, en ese dolor. No te escuchamos, no tienes micrófono, Carlito. Yo creo que no hay ninguna duda. Está muteado ahí, sí. Que no hay ninguna duda que la tabla fue escrita por Bahá'u'lláh. Fue escrita por Bahá'u'lláh hacia un grupo. Sabemos que la tabla está escrita, a lo mejor me he expresado mal, ¿eh? Me he expresado mal. Tabla para pero los es que cristianos. yo lo que veo es que ¿Me permite? ahí como que... Déjame terminar, por favor. Déjame terminar. No, pero que yo no he dicho que no la escribiera él. No, sí. Yo no me estoy refiriendo a ti. No lo tomes de esa manera. No. Dice, en una parte de todos los benditos, creo que son 14 los benditos. Bendito el hombre que, seguro de mi palabra, se levanta entre los muertos para celebrar mi alabanza. Conectémoslo eso cuando Cristo estuvo con el fariseo Nicodemo. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, dime cómo voy a nacer de nuevo si soy un hombre ya avanzado de edad. Jesús le responde, ¿y tú te haces llamar maestro? No entendieron esa palabra que el renacer de nuevo significa tomar el mensaje que Dios establece de tiempo en tiempo. Ahí yo resucito o despierto de estar dormido. Por eso él dice, de todos esos benditos, ahí uno tiene que buscar cuál es el que más le puede calzar a uno. Porque hay, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 benditos. Gracias, Carlito. Álvaro, por favor. Sí, quería compartir, tratando de responder lo que pregunta Mari Carmen. La autoría de la tabla está clara que es de Bahá'u'lláh. Lo que ella preguntaba es a quién se refiere cuando dice bendito sea el adormecido que se ha despertado por mi brisa. Se refiere a sí mismo. Y si se fija en brisa está con mayúscula. Entonces se refiere a la revelación o la palabra de Dios, revelada por Bahá'u'lláh. Porque si se fijan en el texto, el término brisa aparece con mayúscula. Eso indica que tiene un sentido de revelación o palabra, ¿sí? Eso. Mari Carmen. Sí, daos las gracias. Es que yo ahí veo una unión otra vez. O sea, es que veo como
para mí, Bahá'u'lláh nos está diciendo, claro, en particular, que Él es también Jesús. Exactamente, eso. En toda la tabla dice eso. Sí, por eso digo, no sé si es una impresión mía, porque es lo que yo estoy todo el tiempo también. Y digo, ya al final, claramente, pues, Se identifica con Jesucristo mismo. sí, ¿verdad? Es lo que yo interpretaba y lo que yo... Por Y eso como lo el quería Padre compartir con al que se vosotros, refiere, porque Jesucristo se dijo, habló del Padre. Entonces, Bahá'u'lláh dice, yo soy el Padre. Le dice a los cristianos, yo soy el Padre. ahí está. Eso. Lo he querido compartir con vosotros porque no sabía si era una cosa mía o si también lo veis vosotros. Muy bien, porque dice una parte ahí, dice en la página 6 de la carta. Oh Belén. ¿A dónde los lleva cuando le dice oh Belén? A los que creemos. ¿Por qué él nombra Belén? ¿Quién nació Porque en ahí nació Belén? Jesucristo. Donde nace Ahí nació Jesucristo. Que dice, oh Belén. Ahora lo dice, esta luz ha aparecido en el oriente y ha viajado hacia el occidente hasta que llegó a ti en el atardecer de su vida. Ahí se está refiriendo a lo que tú dices, Álvaro. Cristo. Sí, en toda la tabla se identifica con Jesucristo. Exactamente, sí. Es tal cual como tú lo dices. Yo creo que toda la tabla está relacionada con el mensaje de Cristo. Entonces, por eso lo nombra tabla a los cristianos, los nombra Belén, los nombra a los obispos, los nombra a Sinaí, los nombra a los monjes, lo está haciendo mención de todo lo que es el cristianismo. Y concuerda con la tabla. No puede estar en disonancia, no puede estar en desarmonía, está en completa armonía. Absolutamente, no hay duda. María, la forma que yo entiendo esto es un ejemplo que Bahá'u'lláh mismo ha dado. Es decir, que todos los días de la semana son distintos, ¿no? Tenemos lunes, martes, miércoles, etcétera, ¿no? Pero realmente todos los días brilla el mismo sol. El sol de ayer, el sol de hoy y el sol de mañana. Podemos dar distintos nombres, pero el mismo sol. Es el mismo sentido, es las manifestaciones de Dios, que ellos son, Bahá'u'lláh dijo, que son soles de verdad. ¿No? Entonces podemos llamar el sol de ayer Jesucristo. El sol de hoy Bahá'u'lláh, pero es el mismo sol. Ellos todos nos dan la misma palabra de Dios. En ese sentido, sí, ellos son lo mismo, pero son distintos. Puede ser la palabra de Bahá'u'lláh o palabra de Jesucristo. Ambos son de Dios. No hay distinción. Son de palabra de Dios. La verdad es una, la palabra de Dios. El sol es el mismo, los días son diferentes. Aquí, en el mismo capítulo, el primero, la primera, segunda frase, el primero di, dice,
o seguidores del Hijo de Jesucristo. ¿Os habéis ocultado de mi causa, de mi nombre? Perdóname. ¿Os habéis ocultado a causa de mí? Perdona, lo repito otra vez porque me expreso fatal. Os seguidores del Hijo, ¿os habéis ocultado de mí a causa de mi nombre? Os digo lo siguiente. Baha'u'lláh traducido al español significa gloria de Dios, gloria del Padre. Y Jesucristo ha dicho, volveré en la gloria del Padre. El que tenemos que hacer ahora mismo es lo siguiente. El que cree en Jesucristo, cree en lo que ha dicho Jesucristo y tiene que seguirlo. Y Dios, Jesucristo ha dicho que vendré en la gloria del Padre. O vendrá en la gloria del Padre, que es Baha'u'lláh. Esta es la traducción literal. Baha'u'lláh significa gloria del Padre o gloria de Dios, da lo mismo. Entonces, él ha dicho aquí, lo repito otra vez, os seguidores del Hijo. Está dirigido a los cristianos. ¿Os habéis ocultado de mí a causa de mi nombre? ¿Por qué? Porque si el mismo Jesucristo está diciendo que tenéis que vendré en la gloria del Padre, que significa Baha'u'lláh, lo mismo. Lo que tenemos que no sigan los nombres, son los que nos impiden a conocer a Dios. En este momento, como ha explicado David, ha dicho, hoy el sol ha salido en nombre de martes. No podemos negarlo, no podemos llamarle el lunes. Hoy se llama Baha'u'lláh. Y tenemos que dirigirnos hacia el sol del día para recibir su luz, su calor y sus bendiciones. Esto es lo mismo también con la manifestación de cada época. En un momento ha sido Jesucristo, o en un momento ha sido Muhammad, o Buda, o quien sea. Pero ahora, él es Baha'u'lláh. Y no permitamos que ningún nombre, que su nombre, que es lo que profetiza Jesucristo, no va a ser su nombre lo que nos impida reconocer su gloria o seguirle o entender sus enseñanzas. Gracias. Gracias, Álvaro. Álvaro, perdóname, Manuel no ha dicho nada. Por favor, vamos a dejarle hablar. Manuel, por favor, adelante. Creo que estaba antes Álvaro, ¿no? Pero Sí, adelante, pero- yo después de ti, Manuel. Dale nomás. Vale, pues muchas gracias. Gracias, David. Enhorabuena por tu exposición, por la exposición de lo que es esta lectura sobre esta tabla. Yo lo único lo que veo, por ejemplo, la primera pregunta que hacías, David, al principio, esta tabla ha sido escrita en Akkad, es lo que he encontrado. En otros libros no hay manera de que lo haya encontrado. También es bueno saber dónde ha sido revelada por Baha'u'lláh. Yo tengo un cuadro enorme, un mapa de los viajes de Baha'u'lláh, donde están todas las tablas y dónde las ha escrito. Entonces, justamente la tabla de Louhé Aqdas, me sale justamente que fue escrita en el Aqdas. No encontré ninguna otra referencia. Refiriéndome a la tabla, si os fijáis, y hace poco que acaba de hacer una referencia a Oralí, cuando empezó con el di, esta es una clara forma de cómo ha sido escrita, si queremos profundizar en ella, de cómo está escrita esta tabla. Esta tabla está escrita desde la fuerza del señorío, del poder absoluto, la manera más viable y más fácil que Dios tiene para dirigirse a los seres humanos, que es a través de es desde Dios mismo. El Aqdas está escrita de la misma manera en lo que son ayat, en lo que es la palabra sagrada de Dios directamente. Por eso encontramos muchos di o seguidores del Hijo. Y hay muchos otros dis porque está escrita desde esa posición, desde la manifestación, desde Dios mismo hacia la humanidad. Después, para mí es un llamado total hacia los cristianos. Les llama y les dice que vosotros sois los seguidores del Hijo, mirar quién soy yo, reflexionar
sobre lo que ha pasado en el tiempo de Cristo. Claro, también estoy de acuerdo con Ali en cuanto a que haría falta mucho tiempo ir párrafo por párrafo para poder llegar a una profundización de esta tabla. Porque cuando te dice reflexionar sobre lo que ha pasado en los tiempos de Cristo, te quiere decir que vas a ver las mismas señales ahora en otro tiempo, las mismas señales que ha pasado con Muhammad, las mismas señales con el Bab y con Baha'u'lláh. Después, y Abdu'l-Bahá lo hizo cuando hizo los viajes a Norteamérica, cuando hacía el llamado a Canadá y les decía: visitad México, visitad Sudamérica y otros países, son muy católicos, pero no entienden el Evangelio. Explicadles a través de las enseñanzas bahá'ís, de Baha'u'lláh, Abdu'l-Bahá y Shoghi Effendi, enseñadles lo que hay ahí dentro. Después, porque leen, pero no entienden. Después va y habla de que él es el Padre, el Hijo, que ya habéis hecho referencia, y les dice que yo soy el pregonero. Y les habla a todo el conglomerado de lo que los cristianos se están dirigiendo o acatan, como los estudiosos de ese evangelio, como son los sacerdotes, los obispos y los monjes. Y después hay algo muy curioso, porque después se dirige a unos lugares concretos, que evidentemente para mí hace unas referencias a dónde han salido ciertas manifestaciones. Pronuncia Siria, pronuncia Belén, pronuncia Sinaí. Son sitios refiriéndose a otras manifestaciones, porque lo que está clarísimo es que el Sinaí no habla con nadie, pero sí hace un llamado desde ahí. Entonces, ¿a quién está haciendo alegóricamente? Está haciendo, hablando de lo que Moisés está haciendo. Entonces, esta tabla es muy alegórica. Hay que saber mucho de Biblia porque él te lleva poco a poco, te va diciendo y descubriéndote todo lo que hay dentro de lo que son esos secretos ocultos que evidentemente tú lees. Pero sabéis que hay dos maneras de cómo se revela. Uno es el significado evidente y otro es el significado oculto. Aquí, Baha'u'lláh está sacando todos los significados ocultos que hay. Y está hablando de algo muy importante, llegar a la presencia de quién, llegar a la presencia de Dios, llegar a la presencia del Padre. Lo mismo que les está diciendo aquí, vosotros también habéis llegado a la presencia de Dios con Jesucristo. Algo que ellos, los cristianos, no entienden. Entonces, la verdad es que se podría seguir hablando muchísimo, pero vamos a seguir disertando sobre ello. Muchas gracias. Gracias mucho, Manuel. Muy esclarecedor. Hay un señor Alejandro, Gerardo, que estaba levantando la mano hace tiempo. La levanta y la quita, si lo puedes dar la palabra. Sí. Quería decir que el concepto este de llamar el Padre, que también Baha'u'lláh utiliza, ¿verdad? Está utilizado en el Evangelio, la Torá, ¿verdad? Por el estilo, que le llamamos vulgarmente el Viejo Testamento. No se refiere al dogma de la Trinidad que trajo Semiramis en Babilonia, ¿verdad? Con Nimrod, el bisnieto de Noé. Se refiere realmente a la relación con Dios como nuestro Padre amoroso. En la fe hebrea se le llama, por ejemplo, el Padre y formador de la nación de Israel. Cuando David hablaba de Dios, hablaba de esa relación tan íntima que se produjeron esos salmos de cercanía con Dios, ¿verdad? Y de igual manera, el Mesías se relacionaba así con Dios como su Padre. Pero el primero que tuvo la relación íntima de llamar Padre, que salió de su corazón, como bien dice el libro de Adán, fue el propio Adán. Adán le llama amorosamente a Dios mi Padre. Y en esa relación había un lugar en el jardín del Edén, en Rishwan, que se llama la cercanía con Dios. Allí Adán hablaba con Dios y ahí él se sentía cercano a Dios. Por eso se llama la cercanía con Dios. En ese sentido es que Baha'u'lláh nos invita a decirnos no que él sea Dios, sino que él, en la naturaleza
como hacen las manifestaciones que nos hablan de la autoridad y la esencia de Dios, ¿verdad? Pues él, en la esencia de relacionarse de Dios con la humanidad, pues nos habla acerca de que él como manifestación nos invita a relacionarse con la humanidad como un padre amoroso y como padre, no solamente como Dios lo hizo con la nación de Israel, sino que Israel ahora es el mundo, es decir, toda la humanidad que procede de Adán, de una sola gota de sangre, ¿verdad? Como dice el nombre del Corán, se relaciona con Dios en la relación de padre. Y en ese sentido, no sin ser Dios, porque no lo es, pero en el sentido del mensaje de Dios que se da a conocer, Bahá'u'lláh revela esa relación íntima de Dios con la humanidad, como Dios, como dije, lo hizo originalmente con Adán en Ridwan, en el Jardín del Edén. ¿Se entendió? Hello. Sí, sí, perfecto. Sí. Ah, gracias. Sí, perfecto. Ya, sigamos avanzando. Alberito, por favor. Quería compartir algunas consideraciones, amigos. Lo siguiente, sabemos que Bahá'u'lláh en el libro de la certeza declara explícitamente que los mensajeros son una sola realidad, una sola esencia. Eso es la posición de unidad, abstracción pura y unidad absoluta. Unidad esencial, que le llama él. Entonces, cualquiera que venga, cualquier tiempo, son el mismo. Lo que cambia es la escritura, el mensaje específico, la posición profética determinada que ocupa, es distinta, pero la esencia es la misma. Y yo quería volver un poco a la tabla que estábamos analizando, porque en la misma tabla, si ustedes ven en el pasaje, espérame un poquito, voy a ver el número de párrafos para ubicarnos un poquito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el párrafo 7 dice: vi, he aquí, el Padre ha venido, y todo lo que se os ha prometido en el reino se ha cumplido. Esta es la palabra que el Hijo ocultó cuando dijo a los que le rodeaban: no lo podéis soportar ahora. Y cuando se cumplió el tiempo anunciado y la hora hubo sonado, brilló la palabra sobre el horizonte de la voluntad de Dios. Dice, y después continúa, dice: cuidado, oh seguidores del Hijo, no sea que la arrojéis tras de vosotros, asido firmemente a ella. Es mejor para vosotros que todo lo que poseéis, etcétera. Y después sigue, no me quería tener ahí en esa parte nomás. Y después, en otro pasaje, en la página siguiente, dice: recuerden que Cristo habla, profetiza a la persona que va a venir después de él y dice: él me glorificará. ¿Se recuerdan? Yo no tengo el texto aquí del Evangelio, pero hay un texto específico de Cristo que él habla, profetiza que el que viene después de él lo va a profetizar. En la segunda venida de Cristo lo va a profetizar, lo va a glorificar. Y dice: di en la tabla de los cristianos, él es quien ha glorificado al Hijo y ha exaltado su causa. Ve cómo se va cumpliendo, por eso que usa el mensaje, es el lenguaje. Bahá'u'lláh usa ese lenguaje porque está hablando específicamente a los cristianos, usa los términos de Jesucristo, para que ellos lo reconozcan. Eso. Gracias, Alberito. No sé si Carlito. se entendió, pero tratamos por lo menos. Es cierto, yo creo que lo que dijo Álvaro y todos los que han manifestado, cada uno de los amigos que han intervenido, no hay duda de que la tabla está relacionada con la doctrina del cristianismo o el mensaje de Jesús. Por eso él dice, en uno de esos dice que el Espíritu ha descendido nuevamente desde el cielo. Y nosotros sabemos que el Espíritu de Cristo descendió desde el cielo simbolizado por una paloma en el Jordán. Y respecto a lo que decía el amigo anterior, antes de algo, él decía que efectivamente, dice, en la dispensación de Bahá'u'lláh, en la página 32, dice Bahá'u'lláh, está hablando Bahá'u'lláh, dice: en mi templo no se ve sino el templo de Dios. En mi belleza, solo su belleza. En mi movimiento, solo su movimiento.
En mi pluma de todo poderosa y de todo loada, en mi alma no ha existido solamente la verdad y en mí no se puede ver solamente a Dios. Bahá'u'lláh está diciendo esto, que en su templo se ve el templo de Dios, y cuando uno ve todos los que han dicho los mensajeros, Cristo dice, lo que yo digo no es mío, sino de mi Padre. Mohamed también se refiere a Alá como él es el mensajero de Alá. Él no está diciendo en ninguna parte, yo soy Alá, yo soy el mensajero de Alá. Y cada uno se coloca a ese nivel bajo de Dios, porque recibe la inspiración de Dios. Tal cual como dijo Álvarez, que aquí a los amigos cristianos no es que no lo hayan entendido. No era el tiempo de entenderlo. Hoy día Bahá'u'lláh viene a despejar toda esta incógnita para todas las religiones, para el mundo judío, para el mundo cristiano, para el mundo musulmán, para el mundo hindú. Él es el que tiene que venir a despejar estas incógnitas que tenemos nosotros. No era ningún sacerdote, no era ningún pastor, no era ningún iluminado, porque no era inspirado por Dios. Bahá'u'lláh el que tiene que venir a despejar toda esta incógnita, y gracias a Dios que hoy día las entendemos y las podemos analizar como la estamos analizando ahora, este pequeño grupo. Antes era imposible de poder entender estas cosas. No es porque estén mal escritas, no se comprendían nomás porque no era el tiempo de entenderlas. Nosotros sabíamos que tenía que llegar un mensajero, el cual tenía que venir a despejar todas estas dudas. De la misma manera que lo hizo Cristo con los judíos, de la misma manera que hizo Mohamed en el tiempo de la Kaaba. De la misma manera la Bahá'u'lláh lo está diciendo ahora. De esta es la manera que hay que entender estas cosas. Y hoy día, gracias a Dios, la estamos entendiendo poquito a poco, pero la estamos entendiendo. Me gustaría preguntar, ¿a quién, el pueblo de Qurán o algo así, a quién se refiere? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? El pueblo de Qurán, algo así. Los musulmanes. El pueblo musulmán en completo, en su conjunto. El pueblo musulmán. Vale. Oye, gracias Pedro por estas aportaciones muy excelentes, muy buenas, de verdad. Muchísimas gracias. Nos han dado un entendimiento muy importante sobre el tema que estamos hablando. Y a mí por lo menos. Fíjate, cuando vino Jesucristo, dijo, cuando le preguntaron a los discípulos, dice, hoy no aunque no es que le dijo que no sé, él sabe, pero dijo que no vais a poder entender lo que voy a decir. Cuando vendrá el Padre, os explica toda la verdad. Lo mismo pasó también a Mohamed. Le preguntaron cosas y le dijo, no, yo soy simplemente uno como vosotros. No ha dicho que soy Dios, simplemente sigo lo que se revela a mí. Soy una persona igual que vosotros. Jesucristo ha dicho que vendrá el Padre. Mohamed ha dicho, soy una persona entre vosotros, como vosotros. Simplemente sigo lo que se revela a mí. Pero aquel día vendrá Dios. Aquel día vendrá Dios. Y Bahá'u'lláh, justamente en su declaración, ha cumplido lo que decía, la verdad que decía Jesucristo y lo que decía Mohamed. Y lo que decía Mohamed. De verdad, esto es así. Y nosotros no tenemos que primero aceptar lo que dice Jesucristo, tal y como dice Jesucristo,
y seguir los pasos que nos ha marcado. Y cuando ha venido Bahá'u'lláh ha declarado que es el prometido, que ha prometido Jesucristo, que va a venir, tenemos que aceptarlo con todo corazón, con toda alma. Y lo mismo también lo que ha dicho Mohammed, el verdaderamente creyente en Jesucristo. Mohammed, cuando ha venido Bahá'u'lláh, tiene que seguir a Bahá'u'lláh. Y así es. Oye, de verdad, me ha gustado mucho tu intervención, tu ampliación, tu aclaración, Pedro. Muchísimas gracias. Carlos, perdóname. Muchas gracias. Alberito, por favor, y después Manuel. Quería compartir lo siguiente, ¿no? Seguramente ustedes recuerdan que es un texto conocido, que dicen los textos sagrados, ¿cierto? En la Biblia, que los escritos están sellados hasta el tiempo del fin, que solamente el prometido va a romper esos sellos. Entonces, ese prometido es Bahá'u'lláh. Entonces ahora esta tabla nos muestra que él rompe los sellos y está aclarando las verdades que estaban ocultas en los textos sagrados de antes. Eso. Gracias, Alberito. Ahora sí, Manuel, por favor. Yo quería extraer uno de estos párrafos, casi está al final. Aquí Bahá'u'lláh dice: bendita el alma insaciable que ha desechado sus deseos egoístas por amor a mí y ha tomado su lugar en la mesa del banquete que he enviado para mis elegidos desde el cielo de la misericordia divina. Para mí aquí hay una profecía y os explico cómo está esta profecía explicada. Dice en el Evangelio, Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dice en Lucas, y vendrán de Oriente y de Occidente, del norte y del sur y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Dice ahora Abdul-Baha, esta es aquella mesa divina que se menciona en las profecías. En aquel día ellos se reunirán en la mesa divina y la gente vendrá del este y del oeste y llegará a su reino. Esto es lo que dice Abdul-Baha de cuando nosotros celebramos la fiesta de 19 días, estamos en este banquete delante de lo que dice el Evangelio y nos sentamos con Abraham, Isaac y Jacob. Esta también es una referencia que, si la queréis leer, que viene en el Corán, que es una sura bonita, en la sura 5, en la Aleya 112, ahí viene clarísimo también cómo sería esta mesa, cómo sería este banquete. Yo, para mí, desde luego, cuando aquí habla también Bahá'u'lláh, está haciendo referencia a esta mesa para que nosotros nos sentamos a ello y nosotros estamos celebrando cada 19 días este banquete. Nada, fue extraer un parrafillo de aquí a lo que significaba. Bueno, me gustaría tratar de responder siempre a la María. Como la dije antes, me siento como una alma gemela con ella. Cuando tú preguntaste, acá dice, el río Jordán se une al más grande océano. Como tengo entendido de esto, es que el río Jordán quiere decir Jesucristo, porque él andaba por Jordán. Y por supuesto, el más grande océano, muchas veces nosotros llamamos a Bahá'u'lláh como el más grande océano, por su más grande revelación. Esa es mi respuesta a tu pregunta. El río de Jordán o Jordán se une al más grande océano. Eso quiere decir que Jesucristo se reunió con Bahá'u'lláh. Muy bien, muy bien. Sumérgete en el océano de mis palabras, dice él también. Pedrito, wake up. Por favor, estabas levantando las manitos así. Víctor,
Pedrito, sí. Víctor, Pedro. Sí, Pedro, ¿me escuchas? adelante. solamente quería yo compartir este librito. No sé si lo conocen. Ya, Sí, sí. Pedro, no conocemos. Fue el regalo que recibió José Luis Márquez cuando era sacerdote. Cuando él fue a ofrecer su servicio en una escuela de estudiantes. Y fue una chica que le regaló este librito. Entonces José Luis Márquez, cuando lo empezó a leer, se enojó porque el nombre de Cristo estaba en el número 4 de estas páginas, y él pensaba de que cómo es posible de que pongan el número 4 a su santidad Jesucristo, que debería ser el primero. Pero cuando lo empezó a leer, se dio cuenta sobre la revelación progresiva, porque este librito es una recopilación de todos los libros sagrados del pasado y del presente. Ahí bueno. habla sobre la venida de los profetas. Todo esto está sumamente interesante para darnos cuenta de la revelación progresiva, que una manifestación habló en la época en que apareció, pero sus palabras fueron de la misma cadena, ¿no? Hasta llegar con Bahá'u'lláh. Y también uno de los temas muy importantes, si nosotros conocemos un poco de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, el Nuevo Testamento, Es que aquí ya no la puede cerrar. Mateo, Marcos, Juan, todos ellos hablan sobre la venida del Padre, ¿no? Hay una historia muy interesante sobre el señor de la viña. Cuando el dueño de la tierra, por ejemplo, entregó a los trabajadores para que ellos cultiven este terreno, ¿no? Entonces, a la hora de la repartición de la ganancia, y el dueño mandó a una persona para recolectar la ganancia, y lo mataron, ¿no? Entonces, más tarde, el mismo dueño mandó a su hijo amado, y cuando vieron los señores que estaban trabajando la viña, dijeron: ahí viene el hijo del dueño, matémoslo, y matan al hijo. Entonces, después de que el dueño de la viña vio que mandó a y mandó a su hijo que los mataron, dice: pues yo personalmente voy a vigilar la viña. Sabemos que la viña pues es la religión de Dios, ¿no? Entonces esto es una enseñanza tan sencilla que podemos darnos cuenta de que el Padre ha venido. Si leemos en el libro de Apocalipsis, ahí habla de que también cada persona va a recibir una piedrita blanca con el nuevo nombre, ¿verdad? Y entonces el nuevo nombre sabemos que hoy es Bahá'u'lláh. Todo esto viene realmente tan interesante porque nos damos cuenta de que cómo Dios está educando a sus hijos hasta llegar hoy en día a la humanidad, ¿no? Muchas gracias. Oye, gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Muy importante. Explicando la historia de los labradores, la viña, han matado al hijo. En este caso se refiere a Jesucristo. Está muy bien. Y muchas gracias, Pedro. Oye, señores, sí me voy a retirar. Y gracias, David. Gracias, Wilma. Todos. Carlos, todo, uno por uno, sin mencionar los nombres. Manuel, María Roberto, Carmen. Gusto verte, Ali. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Es un gran placer. Muchas gracias. Yo también me retiro por la hora. Ya, María, antes que me retires,
he puesto en chat el libro que Pedro habló, Las Flores. ¿Tú sabes cómo bajarlo del chat? No. Well, te puedes ir al chat. Ah, sí. Y ahí está Flores de Alturas. Entonces, puedes... Ah, sí, lo estoy descargando. Oh, ok. Sí. Ah, muchísimas gracias. Ajá. Ah, pues creo que ya lo tengo. Sí, creo que ya lo tengo. Sí. ¿Cómo que dijo el amigo Pedrito? Sí. Un abrazo. Un abrazo de... ¿Cómo que lo dijo? Está en mi que. Antes que se retire, ¿puedo decir algo? Abrazo fuerte. Ah, ok, gracias. Quería decir también que eso pasa cada vez que viene, amado Pedro, cada vez que viene la manifestación de Dios, cambia el nombre, porque a veces hasta la cultura. Por ejemplo, pasamos del sánscrito, pasamos a, por ejemplo, al lenguaje persa, pudimos pasar al idioma árabe, ¿viste? Al arameo cuando estaba el Mesías, y obviamente los nombres cambian por la cultura en donde viene la manifestación de Dios, ¿viste? Bueno, muchas gracias a todos por participar y siempre de mi corazón agradezco. Querido David, te interrumpo porque Maricruz tiene su manita arriba. Sí, ya, ok, sigue nomás, María. Bueno, voy a enseñar una palabra nueva. Que en catalán sería una abrazada molt grossa. Una abrazada molt grossa. No hace falta traducción, ¿no? En euskera, en el idioma vasco también lo sé, pero ya os voy a confundir, así que lo dejamos. De a poquito. Ya, David, disculpa, ahora sí que sí. No, yo quiero agradecer a todos. Para mí, esa era una buena, ¿cómo se llama? Buena conversación. Me gustó mucho esta conversación. Así debe ser todas las conversaciones bajáis, ¿no? Manera de consultar. Estamos aprendiendo. Así que cada vez que participo en este tipo de reunión, yo voy aprendiendo no solamente temas, pero cómo convivir con ustedes. Todos estamos aprendiendo este arte tan difícil, como Jaula dijo, del arte de la consulta. Estamos apenas en pañales, ¿no? Así que, pero estamos avanzando y cada vez que participo me siento más unido con ustedes y más profundizados en qué quiere decir Bahá'í, ¿no? De amar y preferir a unos otros. Así que, de nuevo, agradezco a Emma y Víctor por sus reuniones y voy a extrañar por marzo. Y ojalá que en abril podemos continuar con este. Quizás en el futuro, no muy lejano, podemos retomar esto de la tabla de los cristianos, como dice el manual, de que es muy profundo y podemos repasarlo de nuevo. Claro, gracias. Claro que sí. Acuérdense, amigos, que en marzo vamos a tener también una reunión devocional y un tema de conversación. Claro. Así que podríamos Okay. el próximo lunes seguir conversando sobre este tema. Claro. Y quería que le demos un gran aplauso a nuestro querido David, que nos ha traído una reunión maravillosa.